mano quien nunca ha probado una droga? ¿O sin contando el alcohol? Eso está bueno. A ver, Es que una sustancia que al entrar en el cuerpo considere. genera un estado alterado de conciencia. ¿Ya está medicada, controlada o de todo? Una sustancia que al entrar en el cuerpo genere un estado alterado de conciencia. No diga. ¿Qué pasó con las manos? Es que también la aspirina se considera. Bien, entonces fíjense, a esto quería llegar justamente porque generalmente separamos el alcohol y las drogas, ¿verdad? Pensando que en la prevención nosotros nos vamos a enfocar a las drogas y se nos olvida, o porque no sabemos, o porque a los productores del alcohol les conviene que el alcohol no se genere como no se considere una droga. Pero si vemos la definición, es una droga. Entonces, hoy lo que vamos a estar hablando es justamente de cómo prevenir todo tipo de adicciones, incluyendo la del alcohol. Y no se refiere a que nunca probemos el alcohol. No, el tequila es delicioso, ¿eh? Más para los que somos jalisquillos, ¿cómo no? Pero el asunto es cómo hacerle para que los hijos, nuestros sobrinos, los niños, los adolescentes, no se queden atrapados ahí. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que no se queden atrapados ni en una sustancia, ni en una conducta que les pueda dañar su vida. Jessy, tenemos allá el floor manager. ¿Nos puedes pasar? La siguiente. Muy bien. Y vamos a empezar aquí a decir, prevenir es evitar la presencia de un daño. En adicciones existen diferentes niveles de prevención. Una que es la prevención primaria, otra secundaria y otra terciaria. ¿Por qué quiero hablar un poquito de esto? Para que ustedes, los que sean papás, entiendan que la labor de ustedes es trabajar en la prevención primaria, ¿sí? Y que ahí ustedes podrán hacer mucho, hay mucho que hacer ahí. Y está en sus manos, no es algo que tengan que hacer afuera, ni que va a hacer el gobierno, no. Tiene que ver con la educación. La prevención primaria es aquella prevención que se hace a partir de la información, de la educación, de la formación de los individuos. Entonces, aquí es donde ustedes como papás, ¿sí? O nosotros como adultos, acercándonos a niños, podemos incidir, podemos repercutir de manera realmente oportuna. Luego existe la prevención secundaria, que hoy vamos a hablar un poco también de ella. La prevención secundaria tiene que ver con cuando alguien, un jovencito, ya empezó a probar las drogas y ahí se interviene para que no se vuelva un drogadicto, para que no se vuelva un alcohólico. ¿Quién de aquí tiene hijos adolescentes? Me gustaría que me levantaran su mano. Bien. Sus hijos adolescentes mínimo van a probar el alcohol, ¿verdad? La cerveza con los amigos, qué sé yo, mínimo. Si no es que también otras drogas. El asunto es qué hacer, cómo intervenir para que una vez que las prueben, que no, eso no lo podemos evitar, pero qué sí podemos hacer para que no se queden enganchadas en ella, ¿verdad? Que no se vuelvan drogadictos, que no se vuelvan alcohólicos. Eso es lo que vamos a ver y de eso se trata la prevención secundaria, una vez que ya se empezaron a probar. Y la prevención terciaria, de esta no vamos a hablar hoy, es la que se utiliza cuando alguien ya tiene este problema, que ya se volvió adicto a una sustancia, adicto al alcohol, y se trata en las clínicas de rehabilitación, se trata en los consultorios terapéuticos. Eso no tiene caso que hablemos porque a ustedes no les va a servir, ¿verdad? Pero sí la prevención primaria y la secundaria para que sepan de qué se trata esto. Bien, y vamos a empezar con cuál es el proceso para llegar a la adicción. Aquí dice uso, abuso y adicción. Y esto lo quiero decir porque seguramente ustedes que son papás, ¿verdad? Yo me he topado en mi consulta, en mi trabajo terapéutico, que muchas veces se cometen errores. Es normal que los papás que de repente se enteran o encuentran al hijo fumando marihuana o probando la cocaína, se asusten mucho y cometan graves errores, ¿sí? En cómo ayudar a su hijo a que no se vuelva un adicto, porque creen que ya es un adicto, ¿sí? El asunto no es así. El asunto, para que pueda alguien llegar a volverse alcohólico, a volverse cocainómano, a volverse marihuano en la adicción, primero tiene que pasar por esto. ¿Qué es el uso? El abuso es cuando se hace de manera esporádica.
Por ejemplo, ahorita cuando yo les dije, ¿quién nunca ha probado, verdad, una droga y que al final todos bajaron su manita, verdad? Quiere decir que todos aquí somos usuarios. O sea, el uso de vez en cuando. De hecho, el uso puede tener muchas connotaciones, muchas maneras de hacerlo. Cuando vamos a misa, el padre usa el alcohol, ¿verdad? Que es una droga, pero se usa dentro de un ritual, de manera específica y con una intención muy especial. ¿Aquí hay un padre? ¿Sí? Ah, bueno, se echa sus alcoholitos todos los días, por eso... Tiene que ser de 12 grados. Eso no lo vuelve alcohólico. Aquí padre puede estar tranquilo, no va a pensar en que es alcohólico, ¿ok? Solo usuario. Claro, entonces, esto es usuario. También nuestros indígenas usaban el peyote o lo usan todavía, pero dentro de un marco de respeto ritualístico y le llamamos usuarios. Nosotros cuando tenemos una fiesta en casa, pues igual los peruanos hacen pisco, los ecuatorianos ¿qué hacen? Pisco también. ¿Qué hacen, Alex? Puntas, ¿verdad? Nosotros los mexicanos nos echamos nuestros tequilas, los del norte se echan sus cervezas que son tan ricas. Bueno, el caso es que todo esto es solamente uso. Entonces a esto le vamos a llamar usuario. Aquí no estamos hablando de ningún problema de adicción. Aunque ustedes, si sus hijos descubren a su hijo fumando marihuana o cocaína, no quiere decir que ya sea un adicto. No quiere decir que ya tenga el problema. Quiere decir que la está probando. Hasta ahí todavía no hay problema. Y con esto no quiere decir que ustedes se la lleven a casa, ¿verdad? O que la permitan. No. A lo que me refiero es que ustedes como papás se tranquilicen. Esto no quiere decir que ya cayó y que ya no hay nada que hacer y que entonces hay que llevarlo a una clínica de rehabilitación. No, no es así. Estamos hablando primero de uso. A esto le sigue el abuso. Si ustedes se fijan, del uso al abuso en el triángulo hay una línea negra muy marcada, ¿verdad? Porque del uso al abuso hay una diferenciación muy clara. El abuso es cuando nosotros ya empezamos a tomar esa sustancia, generalmente puede ser el alcohol o el muchacho, alguna de esas drogas que mencionamos, pero de manera más frecuente, gracias Alejandra, de manera más frecuente, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, yo nada más soy bebedor social, nada más que tiene sus cuestiones sociales viernes, sábado y domingo, todos los fines de semana, ¿verdad? Ajá. Y es una persona que todos los fines de semana lo hace porque si no, no se divierte. A eso le llamamos abuso. Pero todavía es funcional, entre semana puede dejar de hacerlo y no pasa nada. Una persona que de repente se echa sus pastillitas para dormir, pero el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya no las puedes tomar y no le pasa nada. Deja de tomarlas 3, 4, 5 meses y lo puede hacer sin ningún problema. A eso le estamos llamando abuso. Esas personas que todas las noches se tienen que echar su copita, ¿sí? Y que no duermen bien si no se la toman. ¿Por qué es abuso? Porque no pueden dejar de tomarla, pero no podemos decir adicción porque se quedan con una, no va creciendo. La condición de la adicción es que crece. El abuso todavía no, todavía está ahí. Esto también es un abuso. Y a esto le sigue la adicción, que ya todos sabemos es cuando alguien consume ya sea cualquier sustancia, droga, cocaína, alcohol, marihuana, y ya no puede dejarla, aunque ellos crean que sí. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se fijan en el triángulo, la rayita entre uso y abuso es muy marcada, ¿verdad? Pero no sé si alcancen a ver una línea muy sutil, amarilla oscuro, que divide el abuso de la adicción. ¿La alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? ¿Los de atrás también? Si se fijan, es muy sutil. El grave problema del abuso, ¿sí? Es que una vez que yo estoy en el abuso, no voy a saber cuando ya pasé a la adicción. La línea es tan delgadita, tan sutil, que yo puedo ya caer en la adicción y no me di cuenta. El grave problema de esto es que cuando yo ya caí en la adicción, por las cosas que ocurren en el cuerpo ya no hay para atrás. O sea, si yo ya generé la cuestión de la adicción, que hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero ya me volví drogadicto, ya me volví alcohólico, como le llamamos, ya no hay manera de que yo vuelva al uso. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que quiere dejar el alcohol y lo deja por 1 año, 2 años,
y entonces cree que puede echarse una copita y no pasa nada. Pero sí